Y creo que aquellos que estamos hablando sobre el tema del terapéutico, en realidad lo que le estamos diciendo a todo el mundo es que realmente son ellas que tienen que tomar la decisión. Usted es el doctor Miguel Gutiérrez, ¿no? Sí. Es de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductores del Colegio de Abogados del Perú. No, del Colegio Médico del Perú. Médico del Perú. Bueno, aquí hoy la pauta está todo de cabeza. Disculpe, señor. Viernes 13. Bueno, ok, continúe, por favor. Sí, como el tema es aborto en general, lo primero que tengo que decir es que el Colegio Médico ni ninguna institución que conozca, ni personas, promueven los abortos. Incluso estamos ahora reunidos un grupo de personas a tocar este tema, pero no creo que ninguno promueva abortos. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Por eso el padre se acaba de referir a una forma de aborto que es legal en el Perú, que es legal desde hace casi cerca de 100 años, que se llama el aborto terapéutico, que no fue planteado por ninguno de nosotros, fue planteado por el Congreso en ese año y hecho por gente después de haber pensado y motivado que habían condiciones, que es el terapéutico, que ponían en riesgo la vida de una mujer gestante o que amenazaba a su salud de tener un grave daño a su salud en forma permanente. Entonces, en ese caso, dependía la vida o de la madre o del niño. La vida de la madre, o que no solo la vida, sino su salud también. Entonces, ante esta amenaza, los legisladores optaron por decir, en el año 1924, en ese caso, el aborto, al que nadie estaba de acuerdo, era perfectamente legal para lograr salvar la vida de la mujer o preservar en ella su salud. Pastor, perdón, Ubierna, no hay escala de grises en esto. Su posición es la de un rotundo no, según definitivamente, tolerancia cero. Yo creo lo que dice la Biblia, o sea, ninguna persona que crea ser cristiano o se llame cristiano puede estar a favor del aborto, ni terapéutico ni no terapéutico. Quiero leer un versículo bíblico primero antes de responder a unas cosas que vi en el informe. Dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. El versículo 16 del Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios nos ve desde que somos un embrión. El doctor podrá hablar con mayor autoridad que yo. Desde el momento que el esperma de un hombre fecunda el óvulo de una mujer y hay fertilización, hay una vida completamente diferente a la del padre y a la de la madre. Hay 23 pares de cromosomas diferentes a los de la madre y diferentes a los del padre. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. Cuando se habla de despenalizar el aborto, yo creo que en realidad lo que está haciendo es legalizar el asesinato, porque cualquier forma de aborto es un asesinato. Cuando hablan de las libertades de la mujer, yo creo que la mujer que quedó embarazada tuvo libertad, y la prueba está que quedó embarazada, hizo lo que quiso. Ahora tiene algo adentro que no le pertenece, es una vida completamente independiente. Ahora, pastor, usted dice hizo lo que quiso, pero en el caso, por ejemplo, de nuestra panelista, fue en contra de su voluntad. Yo creo. Entonces también la Biblia dice, ¿no? Dios creó al hombre, a la mujer, para que se casen, para que estén juntos, para que dentro del matrimonio procreen. ¿Qué pasa como casos como el de ella, que fue víctima de violencia, que fue violada y que es un hijo que no desea? Alabo a Dios que ella tomó la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Creo que tomó la mejor decisión. Y el doctor puede explicar mejor que yo cómo son las técnicas del aborto. Yo no sé si el horario lo permite, pero son de lo más espantosas y asquerosas. Además, por ejemplo, antes de saber la respuesta del doctor, ¿qué pasa si la vida de la madre está en riesgo? O sea, hay que decidir, porque muchas veces hay esos casos entre la vida del niño y la vida de la madre. Yo no tengo a mi mamá viva. ¿Tú tienes a tu mamá viva? Sí, daría su vida por ti en este momento, sin lugar a dudas. Si le preguntaras a tu mamá en este momento, ¿darías tu vida por Rodrigo? Tu mamá firma ahorita. Te entrega las 2 córneas, los 2 riñones, su páncreas, su hígado, porque te ama de manera entrañable. O sea, que una madre arriesgue su vida es, por supuesto, el precio del privilegio más grande que Dios le dio a la mujer, que es de ser mujer. O sea, de decidir entre la vida de la madre y el hijo, ¿usted cree que definitivamente tiene que ser la madre? Yo creo que hay que cuidar la vida del hijo en este caso, o sea, no matarlo, no asesinarlo de ninguna manera. La Biblia condena el aborto de manera rotunda, radical. El doctor puede explicar cómo son las técnicas del aborto, son espantosas, se le puede llamar aborto terapéutico, se le puede decir de tal o cual manera, pero el doctor puede explicarlo y cualquier persona con un poco de cerebro va a decir que esto es un asesinato a las claras.
¿no? La palabra de Dios no lo permite en ninguna de la Biblia, en ninguna página de la Biblia, y que de alguna manera usted practica, según él, el asesinato. Bueno, no escuché que se refiera personalmente, más bien se ha referido a que el optar por un aborto terapéutico es hacer un asesinato. Lo que quiero mencionar, hay varias preguntas que ha hecho el padre, me gustaría contestarlas muy rápidamente. Sí. En primer lugar, cuando se refiere a las técnicas, ninguna técnica operatoria en que se invade el cuerpo humano, ninguna, ni en traumatología, ni en cardiología, ni en ninguna cirugía, es bonita, pues es hermosa. Todas son técnicas quirúrgicas. Entonces, por ahí, describir técnicas no lleva a ningún sitio. En segundo lugar, para todos es conocido que es muy complicado y muy difícil y muy doloroso tomar una decisión, y la decisión no la toma el médico, jamás. En el caso del aborto terapéutico, la ley plantea que la decisión la toma la mujer. La mujer decide si quiere optar por salvar su vida o no. Que estas mujeres, muchas de ellas, usen un método anticonceptivo, o hagan una ligadura de trompas, o opten por cualquier método moderno. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Pues bien, estamos tocando el tema del aborto terapéutico. Pero doctor, discúlpeme. Pero perdóneme un ratito. Estamos tocando el tema del aborto terapéutico. Pero hablemos de cómo prevenir el aborto terapéutico. Hay formas de prevenirla. Y entonces nos van a decir también que tampoco se pueden usar los métodos anticonceptivos. No, hay tampoco métodos se puede usar abortivos. Hay métodos que son abortivos. Estamos hablando de formas de prevención. Por lo tanto, la ley en los países donde es legal el aborto no es para que haya abortos. La ley es para que las mujeres que por alguna circunstancia llegan a esa difícil decisión, dolorosa decisión, y son bastante específicas. Y son, ¿no?, específicas, claro, pero muy dolorosas, pero no lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo su vida. Pastor, para eso es la ley. Pastor, por lo tanto, usted dice que esto no deja de ser un crimen, mientras él está explicando, ¿no?, por que lo hay tanto, excepciones. Por lo tanto, introducir en general, un vacuum, una aspiradora por conducto vaginal y aspirar un bebé, o meter un cuchillo, por decirlo para que la gente no entienda, cercenarlo, cortarlo y sacarlo, o meterle una solución salina en la placenta para que el bebé muera quemado, eso es un asesinato. El doctor sabe de lo que estoy hablando. Yo no quiero faltarle respeto al doctor, pero podría explicarle cómo son las técnicas del aborto. Bueno, y usted las sabe tanto como yo, y usted podría ser más gráfico que yo, y sabe que lo que acabo de decir es cierto o no. Yo son métodos abortivos. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. ¿Son técnicas o no? Mire, le digo, lo absorben con una aspiradora, lo cortan en pedacitos. Déjeme hablar. Le introducen solución salina. Usar solución salina, no necesita usar aspirador, no necesita usar una alegra, no necesita usar ni un cuchillo. ¿Sabe lo que usted necesita para un aborto? Un lapicero, necesita una sonda, necesita cualquier cosa que la mujer está diciendo, se mete. Doctor, por favor, censuren esto que está diciendo el doctor, porque me parece son disparate. Técnicas no escuchen empíricas, mujeres que están embarazadas, no escuchen al doctor, por favor, a ver si se introducen un lapicero. Son técnicas empíricas que usaban las mujeres y por la desesperación de no conseguir un aborto se introducían cualquier cosa, se ponían sustancias jabonosas, las mujeres se morían, las mujeres se morían. Por eso es que no es el instrumento que exista el que hace el aborto, es un asesinato. Es la persona la que hace el aborto con tal o la que hace alguna operación con tal o cual intención. Yo no he mencionado, señora Susan, lapiceros, no. Lo que yo he querido decir es que el aborto lo hace usted con cualquier cosa, ¿me entiende? Sigue siendo el tema es que lleva a la mujer a que nuestro país plantee un aborto, no es la ley. Y de lo que estamos hablando, recuerde, es del aborto terapéutico, que es legal. Y cómo nosotros, desde el colegio médico, debemos hacer para que una mujer que lo solicite lo haga en la Doctor, mejor y para responder la pregunta del pastor, ¿cuál es el método más usado para el aborto? ¿De qué forma se corta la vida de este embrión? Bueno, cuando es un aborto terapéutico, ¿no es cierto?, hay diferentes técnicas que se utilizan. La que usted más de utiliza, aborto con medicamentos, hay con aspiración, hay con legrados, y depende de los tiempos también. Estás dando la razón. Depende de los tiempos. Pregunta, ¿tiene el embrión 23 pares de cromosomas separados de la madre? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay vida completamente 46. independiente? Bueno, 23 pares, por eso digo, 23 si multiplicas 23 por 2 son 46. Sí. Matemática no jale en el colegio. 23 pares de cromosomas. Entonces, si tiene 23 pares de cromosomas completamente independientes a los de la madre,
O sea, tiene un patrimonio genético único. O sea, no depende de la madre. O sea, es una vida completamente separada. ¿Con qué derecho yo tomo una vida que no me pertenece y digo, hasta acá llegaste? O sea, no tengo derecho. Dios condena eso. La Biblia dice, no matarás. Era una práctica que en la antigüedad se hacía, los amonitas hacían eso, tenían una práctica de hacer abortar a las mujeres cuando tomaban prisionero un pueblo, les abrían los vientres y les sacaban las mujeres. O sea, Dios condena el aborto. O sea, Dios condena... Yo tengo ahí una dificultad muy seria porque tú tienes en varias realidad, dificultades, no una. En realidad, los religiosos no podemos yo no soy religioso. asumir un lenguaje científico. Yo no soy religioso. O sea, no podemos atribuirnos el creer que mi palabra y el uso de la Sagrada Escritura es para determinar finalmente lo que realmente está sucediendo. Yo veo una confusión completa, se habla de aborto, cree que el aborto terapéutico en realidad es el aborto en general y se mezcla varios conceptos a la vez que en realidad lo único que hacemos al televidente es desinformarlo. Confundirlo. Yo creo que ¿cuál es? Yo personalmente pienso que, miren, cuando uno se acerca al tema del aborto, uno tiene que lanzarse la primera pregunta como cristiano. Y la primera pregunta es ¿qué dijo Jesucristo? Cuando uno lee Jesucristo, sus textos a través de los evangelios, uno se va a dar cuenta que Jesús no habló nada del aborto. Nada. Entonces uno viene la siguiente pregunta. Tampoco habló de la luz eléctrica. Entonces, digamos a nosotros, ¿qué estás diciendo? Sus discípulos dijeron algo. Uno lee las epístolas. ¿Cuándo inauguras tu cerebro? Las epístolas tampoco dicen nada. Fiesta. Estás diciendo cosas que no tienen Entonces sentido. Viene un sentido de fondo. Un sentido de fondo surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no lo dijo? Porque el aborto es una práctica muy ancestral. Curiosamente eso es lo que al parecer el pastor no entiende. Yo creo que ninguna persona que se diga cristiana o se crea cristiana puede estar a favor de esto. O sea, que una persona se ponga un cuello clerical, no, el hábito no hace al monje, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Yo creo que el hombre no sabe lo que dice, porque si fuera cristiano de verdad y se ríe, yo creo que ese espíritu de burla es un demonio probablemente que tenga adentro. Yo creo que una persona que se crea cristiana y se diga cristiana no puede estar a favor del asesinato. A lo mejor ni siquiera sabe dónde se encuentran los 10 mandamientos. Por si acaso no lo sepas, Éxodo 20, el 6º mandamiento dice: no asesinarás. Y punto. Tolerancia, 0. Sí, me parece genial sus puntos de vista, ¿no? Pero, por supuesto, sin embargo, yo estoy pidiendo en lo que me corresponde a mí como religioso y teólogo, hacer una reflexión con ciertos límites. Bueno. Yo no puedo aquí sentarme y decir que yo soy científico, que yo sé sobre medicina, yo sé de esto. Creo que la iglesia y quienes queremos interlocutar y queremos intercambiar opinión desde la palabra de Dios, tenemos que tener oídos muy grandes a lo que la ciencia ha avanzado. Ahora, yo he dicho muy claramente que si el pastor tiene muy bien a decir que la Biblia lo dice, yo les doy otro método a todos. En realidad, cualquier cristiano no debe plantearse la idea qué dice la Biblia, sino tiene que plantearse la idea, puesto que somos cristianos, de decir qué dice Cristo, porque somos cristianos. Y lo que dice Cristo está en la Biblia. Entonces, cuando yo hago esa primera pregunta, uno se va a dar cuenta que al leer los dichos y hechos de Jesús, Jesús no habla sobre el tema del aborto. Como no habla del tema de aborto y decía, no hablan sus discípulos, entonces ellos eran practicantes judíos. Inclusive, hay una gran aseveración importante que Jesús era posiblemente un gran líder de una corriente rabínica. Entonces es así como nosotros llegamos al Antiguo Testamento. El único texto del Antiguo Testamento que habla sobre el aborto, porque lo demás es figurativo. ¿Figurativo? Es el Éxodo 21 del 22 al 23. Si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, ahí está el término, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar la multa, lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Ojo, pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida.
Esto hay que interpretarlo. El señor ha googleado la palabra aborto probablemente antes de venir acá y no sabe de lo que está hablando. Porque el profeta Amós, yo tengo un gran problema que 1, si no me dejan articular mi argumento y el hombre con todo derecho puede decir algo. No dice la Biblia. Pastor, no me deja decir. A dejar que concluya y luego le vamos a dar el mismo tiempo que él ha usado. Lo que queda claro dentro del pensamiento de las corrientes rabínicas, en el pensamiento del Antiguo Testamento, es que claramente en todas las corrientes comienzan a decir algo. Por ejemplo, este es un episodio concreto donde el aborto que ocurre, que es un aborto accidental, por causa de perder un feto, finalmente entonces solamente la pena no es la vida. Porque la Biblia, en Éxodo, para hablar de no matarás, para hablar del término no matarás, hay un condicionante. Si tú eres un asesino, según la ley judía, tenías que pagar vida por vida. Así es, muy bien. Pero aquí la vida por vida es por la madre, no por el feto. O sea, el feto. Bueno, claramente el texto nos indica, aléjense de la iglesia, claramente, que dice que pastorea, por favor, a todos los oyentes, no sé cuál es mi cámara, por favor, aléjense rápido. Aquí el texto dice claramente, si me deja terminar, me deja terminar. No puedes citar la Biblia. Pero déjame terminar mi argumento, por favor. Entonces, queda claro aquí, entonces, en cambio, aquí la pérdida de un feto termina siendo más en función a unas monedas de reparación. Eso es lo que entonces, vale la vida. aquí dice la Biblia esto. Aquí dice así la Biblia. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el tema del aborto hay que tratar la situación dependiendo del caso y asumir principios bíblicos, pero no hay ley. Y yo creo que en ese sentido yo quiero plantear un principio. Y para mí el principio tiene que ver con lo que le dice Dios a Adán y Eva. Vayan y llenen de hijos el mundo, gobiérnenlo. Eso se llama un mandato cultural. Es decir, Dios es pro vida en el sentido de que nos da toda la capacidad para recrearla. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del hombre? Y de la Entonces, mujer. pastor, dice llenar de hijos el mundo. Precisamente, si una persona viene al mundo con padres que no desean tenerlo, que no tienen los medios económicos, que psicológicamente están mal, usted igual aconseja que lo tengan y que lo den en adopción. Definitivamente. Y yo quisiera pedirle al doctor, si no tiene un psiquiatra amigo para que lo pueda ver acá, al señor que está hablando, a lo mejor que no le cobre o pagamos a media la consulta. Porque escúcheme lo que dice la Biblia. Este hombre cita la Biblia y habla de principios bíblicos, y cualquier católico evangélico que nos esté mirando, yo invoco a todos los evangélicos. No hay moralista católico romano, protestante, Perú, evangélico que esto sea muy controversial. Los invoco. Lo entiendo. Un principio bíblico son los 10 mandamientos. El 6º mandamiento dice no matarás. ¿Pero qué significa no matarás? No asesinarás. Entonces no debes comer pollo. Entonces, pues, cuando uno aborta a una persona, estás matando pollos todos los días para comerte un tallarín con pollo a la brasa. No, pues, entonces, ¿de qué cosa hablas? ¿De qué no es matar? Nosotros ponemos insecticidas para eliminar plantas. Que quieras hablamos de la alimentación del ser humano. Realmente el texto no se refiere a eso. Se refiere al asesinato. Voy a responder al asesinato. Voy a responder a las barbaridades. Ahora sí, ya vamos a darle el mismo tiempo que ha tenido usted. Cuando el Señor le da un valor a la vida que realmente a mí me asombra, porque está comparando la vida humana con la de un pollo. En principio, mis hijos valen mucho más que un pollo. De hecho, Dios nos ha puesto a nosotros los hombres como corona de la creación. No, porque te refieres a la alimentación. Antes del diluvio no se podía matar para comer. Después del diluvio Dios le dice a Noé que sí, que podía matar para comer. Lee bien la Biblia. No matarás. Has estado leyendo la guía de teléfonos hasta hoy, por eso estás confundido. Yo creo que la Biblia condena el aborto. No se puede asesinar, no se puede tomar. Mira, te voy a leer un versículo. No hay texto que diga, a ver, por favor. A ver si el doctor puede explicarme mejor. Y el doctor es una persona seria. No sabía que iba a haber una parte cómica en el segmento que le iba a poner el señor acá. Con el doctor sí podemos hablar. Dice el versículo 13: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tiendas abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. ¿Qué cosa es abrir una mujer que está encinta, doctor? ¿Qué cosa es? ¿Es un diluvio, un huaico? No sé, porque a lo mejor yo estoy confundido. A lo mejor tengo un problema que no entiendo. Eso es un aborto. Lo que hacían los amonitas eso no era es así. abortar
aceptar... Está él suponiendo. Suponiendo, no, estoy afirmando. ¿Qué estás afirmando? Si ¿Qué? no, esa palabra aborto no está ahí. Está bien, la palabra luz eléctrica tampoco aparece en la Biblia y por eso no vamos a negar. O sea, la ¿tú crees que existencia de la había luz eléctrica con Moisés? No puede, pero Entonces, tú crees que la ¿qué palabra estás hablando? aborto no aparece en la Biblia, entonces No, por eso no estamos podemos... hablando... Entonces no hablemos del panetón, Pero bueno, no hablemos de las pero cosas, también la Biblia, no pero hablemos de también nada. son diferentes interpretaciones. No, acá no hay interpretación. Lo que quiero decir es que la Biblia condena de manera rotunda y cualquier católico practicante, cualquier evangélico practicante va a estar en contra del aborto. Lo que sí estoy de acuerdo Porque la con él Biblia es potestad de Dios. No, lo que sí estoy de acuerdo con él es que Dios es el Dios de la vida. No, tú y yo somos lo que agua sí y estoy de aceite. acuerdo Agua y es que aceite. hay responsabilidad Barro y oro. en el Nada. hombre. Que tenga cada uno. Evidentemente, doctor, hay casos en los que sí se necesita realizar un aborto, ¿no? Evidentemente, acabamos de observar o presenciar un debate más desde el punto de vista religioso, pero hay muchas mujeres que están pensando, creo yo, ¿qué hay de mi caso? Claro. ¿Qué hay de lo que a mí me ocurre? ¿Qué hay de la imposibilidad de prevenir un embarazo que yo no deseo? Ok, claro, ¿Qué hay? yo ¿Qué creo hay de en la Dios, yo creo en Dios, posibilidad? pero ¿y ahora Entonces, yo a qué me aferro? ¿Cómo yo me creo lo mantengo? que es ¿Qué hago? importante en una sociedad tener en cuenta muchos de los principios religiosos. Es importante para la sociedad, sumamente importante, pero también hay que tener en cuenta los valores que mucha gente tiene al margen de los a la moral de diferentes religiones, porque tenemos que dar leyes que puedan satisfacer Y que sean para todos. tanto Exacto. al judío, al maometano, Pero, al doctor, voy a católico, decirte etcétera. algo. En general, todos tienen valores muy similares, pero hay condiciones en las que tenemos que estar de acuerdo todos. Lo que yo creo es que acá hay hechos concretos que lo quiero señalar. Primero, en 1924 se reunió un grupo de personas, que no son cualquier persona, en ese tiempo probablemente los más claros pensadores, y dieron una ley, que salió la ley de la despenalización del aborto para los casos de aborto terapéutico. La dieron. Si queremos debatir esta ley, hagámoslo, que el Congreso la debate y la prohíba, pero es una ley vigente, y frente a lo que es la ley vigente, el Colegio Médico actúa legalmente diciendo, si hay una mujer que bajo esta ley desea interrumpir su gestación y es evaluada y tiene todos los requisitos, que lo haga en forma segura. Estamos hablando de algo legal, o sea, no estamos discutiendo si es procedente, no, es legal. Por eso, la Entonces, despenalización, pero, sí, pero, para doctor, el pastor la despenalización continúa quiero siendo recordarle un algo asesinato. al doctor, si me lo permite. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, doctor, pero quiero recordarte algo. Blas Pascal, Luis Pasteur, ¿sabes de quién te estoy hablando? Sir Isaac Newton, cristianos los tres, le dejaron un tremendo legado a la humanidad. Sir Isaac Newton, que se los conoce por la ley, de repente muchas leyes de la física, él escribió 25 libros acerca del Apocalipsis. Blas Pascal se enorgullecía de leer la Biblia. Luis Pasteur, él reconocía a Jesucristo como su salvador personal. Fueron personas que le dejaron un gran legado a la humanidad. Siglo XIX y XX. En mi país hay un tango que dice siglo XX cambalache, verdadero cambalache. En 1924 lo que se hizo no quiere decir que esté bien, porque te voy a mencionar 3 hombres importantes del siglo XIX y XX. Charles Darwin, Freud, Nietzsche, ateos los 3, dejaron un tremendo legado de inmoralidad a la humanidad. Entonces, ¿por qué no recurrimos? Ok, dejemos la Biblia si quieres de lado por un ratito. No, pero perdón. ¿Por qué no recurrimos a los hombres que tienen moral, que dejaron un legado importante a la humanidad? Tú sabes quién es Blas Pascal, tú sabes quién es Luis Pasteur, perdón. porque sabe lo que ha descubierto Pasteur, lo sabemos todos. Entonces, son hombres que dejaron mucho a la Yo humanidad. solo quiero mencionar algo que él ha mencionado en contra de Charles Darwin. Yo solo quiero mencionar, ¿tú conoces a Juan Pablo II? No lo conocí en persona. Lo Pero conozco ¿sabe acá. quién es? Sí, Karol Wojtyła, un polaco que fue Y Charles Darwin, que fue papa. que habló sobre la teoría de la evolución de las especies. Juan Pablo II, en el año 97 creo, pidió perdón por no haberle dado la satisfacción cuando a Darwin lo tildaron Pero- de lo que tú has hablado. Bueno, pero para entonces mí no- Juan Pablo no fue su autoridad. II reconoció, y en Concilio Vaticano también se reconoció, que la ciencia no puede estar mezclada. Así con la es. Se ha religión. dicho no es una Por autoridad. ¿A quién favor. se refiere cuando dice no es una Que autoridad? yo creo que la única regla infalible de fe y de conducta para el pueblo de Dios es la Biblia.
Ya, pero el representante de Dios en la tierra para mira, los si tú católicos si tú es el convocaras a Papa. un sacerdote aquí, el sacerdote va a tener que reconocer que la infalibilidad papal es un verdadero fraude, porque hay papas que dijeron sí y el papa que venía después decía que no. Pero no Entonces, le ¿qué pasó parece, con el que dijo que sí? ¿Y pastor, qué pero pasó no le con el que parece dijo que también no? que la iglesia, para no seguir perdiendo fieles, tiene que ir de acuerdo al mundo en el que se está viviendo y ir de acuerdo a... Entonces yo el domingo predico de drag queen en mi iglesia para atraer personas. No puede, Rodrigo. Pero, No. O sea, no podemos. No, pero estamos llevando a no, extremos. pues de ninguna manera. O sea, el mensaje de la Pero Biblia... es un poco de tolerancia con el resto. Lo que Evidentemente pasa- el mensaje que dio un papa hace 40 años no es el mismo que se va a dar hoy. Pero la Biblia no cambia, Dios no cambia, la ciencia no cambia. La Biblia contiene los registros de la genética, de la biología, de la microbiología Pero más también antiguos. es un libro, por supuesto, que tiene 2000 años, más de 2000 años. Entonces, Sí, 4000 años tienen algunos registros bíblicos acá. Pero eso no desautoriza la Biblia, Rodrigo, y te voy a decir por qué. Cuando Nicolás Copérnico o Galileo Galilei empezaron a hablar de que la Tierra era redonda, Isaías lo había dicho 700 años antes de Cristo. Dijo, tú que te sientas sobre la redondez de la tierra. ¿Por qué no leyeron la Biblia? O sea, porque lo dijo Galileo Galilei, porque lo dijo Nicolás Copérnico, a él le hacemos caso. Y porque lo dijo Isaías, era un loco. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo que el libro de Génesis, el doctor, y ojalá un día nos sentemos a tomar un café con él. Porque es una persona que por lo menos yo me doy cuenta que el doctor es una persona inteligente y que tiempo ha inaugurado ya su cerebro. Te vas a dar cuenta, doctor, que la Biblia no hace más que confirmar todo lo que la ciencia ha después descubierto como postulados científicos. Te vas a dar cuenta de eso. Bueno, mira, la Biblia habla del principio de las él enfermedades conversando infecciosas. todo el programa, tratando él Bueno, solo habla el tú, tema, pues. definiendo él la verdad, entendiendo La que él Biblia. solo lo sabe La Biblia. y que nadie puede tener la autoridad de decir no estoy de acuerdo con él. no, usted puede tenerla, por supuesto. Por eso, Y pero hágalo curiosamente si así él cree toma conveniente. todo el programa para desinformar, para decir que la Biblia dice así, dice así. Yo creo que si somos sobrios, si como cristianos Borracho no somos estoy. sobrios en relación a lo que dice la Biblia, tenemos un poquito que ser mucho más humildes para entender aquello que la Biblia realmente dice y aquello que no tiene por qué decirlo. Y para eso existe la Que está inteligencia, tácito, claro. y por eso en el día de hoy existe el diálogo entre la fe y la ciencia, que no lo digo solamente yo, lo dicen diferentes moralistas católicos, protestantes, Moralistas. evangélicos, que tratan el tema de la ética y de la moral y tratan de enfrentar estos temas con un propósito, con el propósito de decirle a cada uno de los que nos está viendo y escuchando, la responsabilidad es tuya. Tú no puedes decir, aquí se me vino un demonio, me posesionó alguien. Esa es tu responsabilidad. Eso sí sabes, Asume tú. De el demonios sí lenguaje de lo que Dios dice a través de la Escritura con mucha sobriedad y con mucha claridad. Y por eso, puesto que hay temas que en realidad, como el aborto y otros, no están claramente descritos como leyes en la Biblia, es por eso que existe el debate teológico. Y muchas veces lo que sí me parece correcto es que una madre que quiere tener un niño, sin duda debe tener el acompañamiento no solamente de médicos, de pastores, de su pertenencia a la comunidad particular y tomar una decisión. Yo creo que ese es el derecho que tiene toda mujer.